A través de la vasta historia de Europa, pocas comunidades han enfrentado tantas pruebas como los Sami durante innumerables generaciones. Este grupo indígena ha soportado el despojo de sus espacios vitales, la ignorancia de sus etnias multicolores y las desafortunadas tentativas de borrado de su esencia cultural. Sus tierras ancestrales abarcan el árido norte de Noruega, Suecia, Finlandia, junto a la vasta Rusia, donde han resistido una invisibilidad forzada dentro del esquema social. A pesar de existencias que anteceden las modernas líneas nacionalistas, la arrolladora expansión de los estados, más preocupados por redibujar mapas políticos, a menudo hizo caso omiso del tejido vivo de cultura que son los Sami, reivindicando tierras sin el más mínimo acuerdo o consulta. En particular, el fervor nacionalista de los siglos XIX y comienzo del XX sentó las bases de una uniformidad cultural impuesta, donde la única vista de cohesión era, desafortunadamente, ignorar las ricas tradiciones únicas de pueblos como los Sami, en medio de vastos movimientos sociales que buscaban forjar una apariencia de cohesión y unidad. El estilo de vida libre y nómada de los Sami, caracterizado por su idioma distintivo y la tradicional práctica de pastoreo de renos, fue visto como un escollo más que una joya en el espléndido mosaico cultural europeo. Dentro de estas esferas homogéneas, sus lenguas vernáculas enfrentaron un ataque absoluto con intentos premeditados de borrar su voz única, comenzando en la profunda noche del siglo XIX. Regímenes educativos, armados de políticas de asimilación forzada, se convirtieron en puntos críticos para esta silenciosa confrontación con jóvenes Sami arrancados de su círculo familiar, dirigiéndolos a internados temidos, baluartes de aculturación, bajo la amenaza perpetua de pena física y psicológica silenciándolos. Retrocedamos incluso más en el tiempo, a cuando la civilización moderna apenas empezaba a tomar forma después de la última era glaciar. Los ancestros de los Sami ya trenzaban los hilos de una historia impresionante. En el tórrido albor del 9500 AC, la Canvechan del continente europeo en vastas esferas habitables trajo consigo cambios radicales, desaparecidas las heladas, dejando tras de sí nuevos paisajes con sus desafíos propios. En este ámbito difícil, siguiendo las vastas partidas de renos, las raíces de los Sami comenzaron a hundirse. No únicamente eran los animales su sustento diario. Estos mamíferos marcaron con sus huellas un profundo impacto, construyendo un linaje, herramientas y tramas comunitarias centradas en los altos linderos de la Fennoscandia. Si estás disfrutando de este video, y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos llenos de descubrimientos y revelaciones históricas. Rodeados por esto interminable y gélido paisaje, tiempos inviernos de una longitud desmesurada y bosques impenetrables alzaban muros naturales, imposibilitando el trueque cultural. Tal aislamiento no solo talló su singularidad genética, sino que ayudó a eclipsar las características únicas que moldearían sus culturas futuras. Los estudios arqueológicos destapan un vínculo irrefutable con esos eranomines recolectores del Mesolítico, sobrevivientes bárbaros, donde cada día se fundamentaba en percibir los cambios de estación y explotación astuta de los recursos circundantes. Y sin embargo, una de las notas más destacadas es su postura inalterable frente a la absorción inevitable enfrentada por otros pueblos antiguos. Mientras hubo culturas relegadas a la fusión al encontrarse con culturas agrícolas dominantes, los Sami permanecieron firmes en su ser, anclados en un viaje semitético y la cría de renos como almas gemelas, habilidades que les permitieron confrontar todo intento de homogeneización avizorado por las comunidades agrícolas emergentes del bronce y el hierro en el pleno corazón escandinavo. En lo profundo de la crónica arqueológica de Finlandia, el nacimiento de la población blanca data con certeza de alrededor del 9000 AC, elevando el barbado silencio que circulaba post-era glaciar. Siglos pasaron, evolucionaron, pero los lineamientos Sami no se diluyeron simultáneamente. El análisis de remanentes antiguos del sitio funerario de Boloyo-Leniosto, ubicado en la península clasificada de cola, casi milenaria en el sedimento,
de su historia. Ilumina el diverso acervo de sus gentes, revelando componentes genéticos siberianos traspasados hasta las poblaciones contemporáneas. Agujeros enciclopédicos, marcadores genéticos, neblinas con indicaciones claras hacia el este profundo de Asia, remontando notablemente hace 3500 años. Sin embargo, entre estos vestigios rompieron nuevos optimices, revelando también la expedición más documentada del rasgo genético vinculado a ese inmenso hemisferio oriental. Así, aquellos iniciadores de la historia exhibieron un arcón genético vibrante destinado a heredar el gen mitocondrial. Plumas literales en ADN transmitido por residuos como C4 y ED4 habitualmente pertenecientes a homínidos siberianos. Resiliencia, comprobada también por el elemento YN1C1A1, principal baluarte paternal de tantas etnias del noroeste europeo. Sus bullicios internos alcanzarían describir más pintorescamente a quienes, pese al cruce inevitable, firmaron basamentos de una etnia luchadora entendida en najingodinenses, etnias atadas a realidad perdurable y no melancólicamente enmudecida hoy. El alosami es fundamentalmente singular y provoca conversaciones al estudiar el resultado de continuas influencias externas y puras adaptaciones internocardianas. A medida que dejamos volar nuestra imaginación hacia la época de la Edad del Hierro, el significativo hallazgo de ADN antiguo en el sitio de Leevanluta, en el oeste de Finlandia, aporta una pieza clave para iluminar cómo se configuraron los movimientos poblacionales y la dispersión de los Sami a lo largo de la historia. Los estudios desvelaron que, durante esta era, los habitantes, que genéticamente mostraban una gran similitud con los Sami contemporáneos, ocupaban áreas mucho más al sur en comparación con el actual ámbito territorial de los Sami. Esto coincide notablemente con la evidencia lingüística e histórica que apunta a que las lenguas Sami tempranas se propagaban a lo largo y ancho de Finlandia en épocas más remotas, a menudo subestimado. El sitio de Lelait ha producido hallazgos fascinantes, especialmente reveladores en términos de afinidades genéticas. La mayoría de los individuos analizados mostraban conexiones genéticas más cercanas con los Sami modernos que con las poblaciones finlandesas actuales. Esto implica un pasado donde las tierras, actualmente dominadas por el idioma finlandés, albergaron alguna vez comunidades estrechamente vinculadas a los Sami. Así, este descubrimiento respalda de manera contundente registros históricos que indican que el pueblo Sami habitó en parroquias del centro de Finlandia hasta bien entrado el siglo XVI. La transición genética en Finlandia emerge como un proceso paulatino, marcado por fusiones y cambios con los primeros hablantes del idioma finlandés que probablemente migraron desde el sur, especialmente desde lo que hoy es Estonia, comenzando a amalgamarse y, finalmente, logrando un predominio demográfico en vastas extensiones previamente ocupadas por los Sami. Este proceso se justapone con una transformación lingüística en la cual el finlandés gradualmente desplazó las lenguas Sami en muchas de las regiones meridionales y centrales. El ADN ofrece pistas intrigantes sobre la ancestralidad de los Sami, definida ampliamente por marcadores genéticos singulares que los distinguen tanto de otros europeos como de los vecinos escandinavos. En el núcleo de su singularidad reside el ADN mitocondrial, el grupo haplotipo U5B1, que los investigadores identifican como un eslabón directo con aquellos cazadores o recolectores de la era mesolítica que deambulaban por los bosques y tundras de la Europa primigenia. Para comprender lo raro y preciado de este identificador, basta considerarlo en el contexto de su vasta genealogía. Una de las ramas más antiguas de los haplotipos mitocondriales en Europa. Este surgimiento, cuyo origen se remonta a decenas de miles de años, vincula a los Sami no solo con los primeros habitantes europeos, sino también con el ecosistema enriquecido post la edad de hielo del continente. A esto se añade el refinado subclado U5B1, presentando lo que se describe como una firma genética de exclusividad suprema entre los Sami.
mientras que vastas porciones de Europa fueron marcadas por amplias transformaciones genéticas a causa de las oleadas de migraciones y conquistas agrícolas provenientes del cercano Oriente e invasores posteriores. Los Sami conservaron un cierto grado de aislamiento en los confines del norte de Fennoscandia. Este aislamiento genético preservó de manera única su linaje mitocondrial, tal como lo destaca el conocido motivo Sami, un patrón peculiar de mutaciones encontrado en sus estudios mitocondriales, mostrando la aparición de este motivo en cerca de un tercio de la población Sami, resaltando su extrema rareza en otros lugares. Esta particularidad es mucho más que un dato curioso, ofrece una ventana muy esclarecedora hacia el pasado renovado de la edad de hielo para los Sami, sugiere una migración temprana hacia Europa con éxito residiendo en las frías tierras árticas, menos permeables a las olas posteriores de prácticas agrarias que barrieron el sur. Los análisis genéticos indican que U5B1 está principalmente vinculado a regiones del norte de Europa y áreas del este del Báltico, revelando arraigadas raíces de los Sami en esos ásperos paisajes, sus linajes paternos entrelazados con poblaciones vecinas a través de grupo haplogrupo N1C, sugieren una intrincada conexión siberiana. No obstante, es el lado materno del MT que sobresale y subraya sus duraderos lazos con los antiguos recolectores europeos. Esta distinción proporciona a los genetistas una herramienta poderosa no solo para construir la historia de los antepasados Sami, sino también para ilustrar cómo perduraron y se adaptaron a uno de los ambientes más inhóspitos del mundo a lo largo de los siglos. Para los Sami, que han considerado las regiones septentrionales de Fennoscandia su recinto materno durante milenia, estos parajes helados también revelan sus secretos escondidos sobre gustaciones ancestrales y pasado siberiano antiguo. En el epicentro de dicha unión está el grupo haplogrupo N1C del cromosoma Y, un marcador genético que se manifiesta vívidamente entre los hombres Sami y arroja aún más luz sobre las trascendentales historias plasmadas en su genoma ancestral. El grupo haplogrupo como el N1C, transmitido de generación en generación por la línea paterna, actúa como un testamento vivo de la ascendencia correspondiente y de las huellas históricas que atraviesan el tiempo. Este marcador en particular es notablemente prevalente en el norte de Asia y Siberia, además de ser común entre los pueblos de habla fino-ugria en Europa, como las poblaciones finlandesas y los Sami, profundamente enraizado en antiguas migraciones provenientes de Siberia hace miles de años. Este grupo de haplotipos ofrece pistas esenciales sobre antiguos desplazamientos y la difusión poblacional de clanes en el vasto norte. Una narrativa fascinante y enriquecedora para los investigadores. El linaje N1C se contempla, a menudo, como un fósil genético que delinea una historia rica y duradera de movilidad humana, posiblemente datando del Neolítico o incluso antes. Se infiere que los primeros responsables de esta rica herencia genética habrían repertoriado un trayecto extraordinario hacia el oeste, surcando las inmensas extensiones de Siberia y estableciéndose finalmente en el rincón norte de Europa, donde se consolidarían como precursores de los antepasados Sami. Durante este periplo, se cruzaron inevitablemente con cazadores o recolectores indígenas europeos, situando los génesis de una composición genética única y valiosa. No obstante, los Sami conservan la particularidad de este linaje en una frecuencia y características únicas que los distinguen notablemente de otras poblaciones como sus infalibles vecinos escandinavos, centrados más en grupos de haplotipos, vinculados con Europa central y occidente. Los rastros genéticos de los Sami resuenan más con herencias orientales, afianzándose como una encrucijada donde convergen instancias genéticas y socioculturales. Es fascinante considerar estas implicaciones, ya que entran rasgos únicos específicos que facilitan enfrentar el gélido e implacable clima ártico. La reciente investigación sugiere que variaciones genéticas claves dentro del pueblo Sami habilitan regular mejor cómo el cuerpo crea y conserva el calor, revelando un factor de interés particular en genes relacionados con el metabolismo.
de grasas. En la contraparte de las dietas prevalecientes en climas más amables, los Sami viven y prosperan con dietas que exaltan abundantes niveles de ácidos grasos omega 3. Provenientes principalmente del pescado y del reno, no solo aportan las calorías necesarias para crear energía y proteger el cuerpo del frío, sino que, además, apoyan un sistema cardiovascular vigoroso, indispensable en condiciones climáticas extremas. Más allá de las capacidades del metabolismo, una notoria característica fisiológica llama la atención sobre el talento Sami para almacenar calor, una elevada abundancia de grasa parda. Un tipo de tejido especializado en la generación de calor, particularmente en entornos fríos. Esto facilita la capacidad de adaptarse mejor a la tundra helada en comparación con otros pueblos sureños. Su supervivencia e ingenio en el Ártico también han beneficiado de una apabullante capacidad para soportar variabilidades extremas en la dieta a lo largo del tiempo. Su dieta ancestral era gobernada por limitaciones y estaciones, lo que propició adaptaciones genéticas para flexibilizar el manejo y tarea de las proteínas y grasas vitales, llevando a prosperar a condiciones con alimentos predominantemente animales con la llegada del transporte sin interdicciones. Cuando los elementos vegetales eran paraenses y disponibles, por ejemplo, las mutaciones en genes como FADS1 y FADS2, conocidos por su papel en la biosíntesis de ácidos grasos esenciales, tienen más prevalencia en poblaciones Sami, conformando estilos corporales perfectamente optimizados para una dieta enriquecida en grasas. Tales adaptaciones abogan, además de un sentido biológico, ceremonian y esculpen las prácticas tradicionales y culturales de los Sami, con actuaciones seminómadas enfocadas en el pastoreo de renos. Apuntan un testamento vívido de una comprensión íntima de la casteza medioambiental y la explotación de los recursos de manera ingeniosa y duradera. El reno es un formidable soporte de la supervivencia Sami, ya que no solo suministra su principal sustento alimenticio, sino le provee pieles de cobijo y tendones que se transforman en herramientas valiosas, reflejando un astuto enfoque providencial para con sociales perspectivas. De igual modo, la pesca en las aguas heladas del cinturón nórdico promovió un flujo constante de peces ricos en nutrimentos naturales y, enlazado a lo que reflejan las singularidades genéticas únicas, se integran de manera armoniosa al entorno biológico. Genética y culturalmente los Sami divergen notablemente de noruegos y suecos, quienes presentan herencias predominantemente articuladas con gamas genotelógicas de Europa Central de Occidente. Componentes escandinavos se configuraron desde tiempos antiguos, enfatizados por agitadas olas de expansiones agrícolas vikingas. Aún así, el trasto genético Sami nos relata una historia entrelazada, discreta pero ultracentenaria, ubicada firmemente en la infinita espesura mesolítica de Europa, impregnada en sus marcadores mitocondriales haplotipos de U5, B1 y V, olvidados y plausiblemente ausentes en poblaciones escandinavas vecinas. El idioma Sami, posicionado dentro de la familia lingüística fino-ugria, es claramente más que cualquier medio oratorio. Sirve como un emblema históricamente resonante, un testamento parlante junto al finlandés, estonio y húngaro, testificando no solo sobre migraciones anteriores de antiguos lingüistas hacia esta parte del mundo, sino delineando un relato inextinguible, pasado bajo la vigilia insistente de mil mismos horizontes pretéritos hacia Europa hace ya miles de años. Este entrelazamiento lingüístico enlaza a los Sami con poblaciones a vastas distancias, conectadas por un linaje ancestral compartido, mientras las variantes modernas del finlandés y el Sami han seguido trayectorias evolutivas paralelas. Sus raíces urálicas compartidas desvelan un tiempo en que sus antepasados posiblemente compartieron territorios, tradiciones e incluso estilos de vida poco conocidos. El contexto histórico del mantenimiento de su lengua es excepcional, destacando cómo, a pesar de las adversidades resultantes de siglos de colonización y asimilación cultural,
El idioma sami se mantiene vibrante gracias a hablantes comprometidos y comunidades que laboran sin descanso para conservar este patrimonio indeleble. Este es un logro destacable si se considera la presión constante de las lenguas escandinavas dominantes en las áreas ocupadas por los sami. La resiliencia cultural de los sami se hace aún más evidente a través de sus prácticas espirituales, su riqueza en el folclore y un lazo inquebrantable con la naturaleza. El pastoreo de renos, una práctica central en la vida sami, va mucho más allá de un mero oficio económico. Es un emblema de su identidad profundamente arraigada, reflejada en un idioma rico en detalles y términos especializados para describir el entorno ártico y la vida en esta región exigente. Uno de los retos más intrigantes para descifrar el origen de los sami reside en el tema del aislamiento versus integración. Los sami representan una mezcla única de múltiples culturas, y la comprensión cabal de sus orígenes radica en el reconocimiento de los acontecimientos históricos que afirmaron su génesis como cultura distinguida. Estudios genéticos ponen de manifiesto que la población sami atravesó épocas de cuellos de botella poblacionales donde sus cifras se redujeron drásticamente, dejando apenas unos cuantos linajes para revitalizar la población. Normalmente, estos fenómenos reducen considerablemente la variabilidad genética. No obstante, los sami lograron, eventualmente, un equilibrio tras estos periodos críticos, estableciendo un prolongado aislamiento que preservó su esencia. Reconocer las luchas de los sami e impulsar la regeneración cultural no debería constituir solo una de sus metas vitales, sino que es un deber compartido colectivamente por todos aquellos que creen firmemente en los derechos indígenas y la remembranza de un profundo y variado pasado histórico. La importancia de este compromiso se extiende mucho más allá del simple resguardo de una cultura. Entra en el ámbito de la celebración de la diversidad y asegura un sentido más abarcador de humanidad compartida, importante para contrastar contra vientos involutivos de homogeneización inclusiva durante siglos pasados. Si estás interesado en seguir explorando este fascinante universo de historias e expansiones, no dudes en comentarlo y suscríbete al canal para recibir más videos como este.